Tienes que decirle quién eres tú. La vida debe disfrutarse. En el episodio 1, titulado El Vals, en la mansión de Bridgerton, todo el personal trabajaba arduamente a la espera de la llegada de las señoritas de la casa. Ambas hermanas arribaron comentando lo agradable que resultaba estar nuevamente en casa. Todas se mostraban encantadas con el bebé Penélope. Dawson asumiría por primera vez el cuidado de Lord Featherington, considerado un regalo, y nadie deseaba que surgieran rumores en torno al pequeño heredero. Mientras los miembros de la familia se saludaban con entusiasmo, los empleados comentaban lo angustiante que resultaba tener un bebé llorando en la casa y celebraban que la vizcondesa lo hubiera tenido en la India. Al mismo tiempo manifestaban su deseo de que el vizconde regresara para conocer al heredero. Continuaban conversando entre ellos mientras la familia compartía un momento afectuoso frente a sus ojos. Comentaban que no esperaban que la señorita Bridgerton, Eloise, tuviera a un hombre cercano, aunque señalaban que si Hyacinth lograba imponer su voluntad, quizá algún día podría agradarle a alguien. La señora de la casa se acercó entonces y la mayordoma le preguntó si todo se encontraba en orden. Ella lo confirmó, los felicitó y preguntó por Benedict. Al observar al hombre que los acompañaba, dedujo por su expresión incómoda que sabía algo al respecto y ordenó que prepararan un carruaje. El mayordomo se ofreció a ir en su búsqueda, pero ella respondió que ya lo había buscado demasiado durante los últimos meses y añadió que tal vez, al ver el semblante de su madre, aprendería a abandonar su sueño alcohólico y a llegar puntualmente. El secretario intentó impedir el acceso al cuarto, alegando que no se encontraba en condiciones, pero ella insistió en ver a su hijo de inmediato debido a su retraso. Una vez dentro, retiró las sábanas y descubrió a Benedict con una mujer. Aturdida, evitó mirar, pero al ordenar que se abrieran las cortinas, advirtió la presencia de otra mujer más. Profundamente disgustada, le ordenó que se preparara de inmediato y salió junto a John. Benedict, lejos de avergonzarse, tomó la situación con ligereza. Más tarde, en su despacho, mientras su asistente le consultaba sobre inversiones, Lady Bridgerton ingresó en la estancia. El secretario se retiró de inmediato. Benedict pidió disculpas y su madre le preguntó por qué lo hacía, por su impuntualidad, su constante olor a alcohol, su distracción, su ausencia en reuniones familiares o por la indulgencia que ella misma había tenido con él. También le preguntó qué haría si alguna de sus conocidas quedaba embarazada. Benedict aclaró que no eran amantes, sino simples conocidas, lo que ella consideró aún peor. Aunque él aseguró actuar con precaución, su madre insistió en la gravedad del asunto, pues aún tenía hijas por casar y la reputación familiar estaba en juego. Benedict respondió que esa responsabilidad recaía sobre Anthony, pero ella le recordó que, como segundo hijo, también debía casarse algún día y comportarse como un caballero, no como un libertino, además de cuidar su salud. Benedict replicó que muchas jóvenes carecían de atractivo para él y que deseaba una vida libre y fiel a sí mismo. Su madre afirmó que necesitaba sensatez y cumplir su papel social. Ante su protesta, ella le recordó que era un Bridgerton y que la familia sería el centro de atención como anfitriona del baile, por lo que no debía avergonzarlos. En la corte de la reina Charlotte se comentó el baile de los Bridgerton. La reina afirmó que no le interesaban las mascaradas, pero preguntó a Lady Whistledown por qué no había organizado ella el primer baile de la temporada. La conversación se interrumpió con la llegada de Penélope Bridgerton. La reina señaló su tardanza, aceptó sus disculpas y expresó su deseo de que la temporada transcurriera en armonía, adelantando el contenido de la próxima columna. Penélope aseguró que todo cambiaría tras el baile y, ya en casa, compartió con sus criadas información sobre infidelidades, consciente de los secretos que circulaban entre sirvientes. Con una máscara, todos eran libres de conocerse, y ninguna velada era comparable a una mascarada, donde cualquier cosa podía suceder. Antes del baile, Benedict se encontraba en un bar buscando distracción. Aunque aseguró que debía marcharse pronto por asuntos familiares, terminó quedándose un poco más. Mientras tanto, en la mansión Bridgerton se ultimaban los preparativos. Los asistentes debían registrarse y portar un distintivo, y las máscaras debían mantenerse hasta la medianoche. La casa se llenó de invitados disfrazados. Entre ellos llegó una mujer misteriosa, nerviosa, antes de descender del carruaje. Su cochero le aconsejó disfrutar la noche y retirarse antes de que se revelaran las identidades. Dentro, fingió integrarse a un grupo. John le entregó una tarjeta de identificación. Ella aceptó otra y evitó explicar la ausencia de su acompañante. Lady Bridgerton se encontró con Lady Danbury y elogió su vestuario. Lord Marcus Anderson se unió a la conversación comentando la coincidencia de atuendos. Las risas se interrumpieron cuando John anunció la llegada de la reina, quien fue recibida por ambas. Desde el centro del salón, la reina pidió ver a Penélope y manifestó su deseo de hallar esa noche a un pretendiente que destacara por encima de los demás. Cansada de opciones decepcionantes, Penélope recorrió el salón con la mirada y señaló a varios hombres como posibles pretendientes, aunque enseguida mencionaba defectos que podían arruinar sus posibilidades, descartándolos ante la reina.
Algunos no resultaban lo suficientemente interesantes y otros carecían de la riqueza necesaria. Tras pasar un buen rato en el bar, Benedict se dirigió finalmente a la mansión. Saludó cordialmente a algunas señoritas en el exterior, atrayendo miradas de inmediato. Al entrar se encontró con su madre, quien le reprochó haber llegado con 2 horas de retraso. Eloise se acercó a saludarlos y comentó, divertida, que le parecía gracioso que nunca hubiera perdido su característica impuntualidad. Benedict deseaba disfrutar de la fiesta, pero su madre insistió en que se dirigiera a conversar con algunas debutantes, preocupada por su futuro. En ese momento se aproximó Lady Penwood, acompañada de sus 2 hijas, a quienes presentaba como debutantes de la temporada. Había permanecido ausente tras la muerte de sus 2 esposos, el vizconde Lee y el vizconde Penwood. Lady Bridgerton expresó sus condolencias y preguntó por las jóvenes, que fueron presentadas como Rosamund Lee y Posey. Al preguntar por los hijos de Lady Bridgerton, esta explicó que Anthony seguía en la India y que Benedict se encontraba presente. Lady Penwood preguntó si creía que su hijo tendría éxito durante la temporada. Lady Bridgerton respondió que no estaba segura, pues los jóvenes resultaban impredecibles, y se retiró para poner fin a la conversación. Desde la distancia, las 3 observaron a Benedict. La hija menor lo encontró apuesto, pero su madre le pidió no dejarse llevar por impresiones superficiales. Reconocían que él era un jugador, aunque comentaron que los vividores reformados solían convertirse en buenos esposos. Penélope observó a Eloise conversando con algunas debutantes y se acercó para decirle que no necesitaba fingir interés. Eloise confesó que su tiempo en Escocia la había llevado a reflexionar y que ahora deseaba relacionarse más. Luego le preguntó si pensaba escribir sobre Benedict. Penélope respondió que la reina buscaba pretendientes y que lo último que deseaban era que fijara su atención en su hermano. Benedict recorría la multitud en busca de debutantes cuando advirtió a una mujer vestida de blanco, absorta en la contemplación del candelabro del salón. La escena le pareció llamativa y se acercó. En el trayecto observó cómo otro hombre le solicitaba su tarjeta de baile. Ella la ocultó en uno de sus guantes y alegó haberla extraviado. Con rapidez, Benedict tomó una tarjeta cercana y afirmó haberla encontrado, señalando su nombre escrito en ella. Para evitar incomodidades, la joven confirmó la afirmación y el pretendiente se retiró. Ella le preguntó por qué la había ayudado. Benedict respondió que no era común ver a alguien disfrutar con tanta naturalidad de un evento así. Luego le ofreció su mano para bailar, pero al comenzar la música ella confesó que no sabía hacerlo. Él supuso que se trataba de timidez, acentuada por el carácter del baile de máscaras, y comentó con ironía que esa noche sería su maestro. Al señalar ella que no era apropiado aprender en medio de la pista, él propuso trasladarse a un lugar más discreto. Le preguntó si tenía acompañante. Tras pensarlo, ella respondió que confiaría en él. La reina observó a Benedict y el entusiasmo que despertaba entre las debutantes y decidió que sería el pretendiente ideal. Penélope intentó disuadirla, pero al saber que era un Bridgerton, la reina consideró la elección perfecta por su atractivo, riqueza y posición social. Entre los invitados, Eloise descubrió a su hermana menor infiltrada en la fiesta cuando debía estar dormida. La apartó y le ordenó regresar a su habitación. La niña, molesta, replicó que habría preferido que Eloise permaneciera en Escocia. Al mismo tiempo, Lady Bridgerton se cruzó con Lord Marcus, quien intentó besarle la mano, aunque se separaron al pasar varias personas. En el salón, la reina expresó a Lady Danbury su deseo de que la temporada resultara más entretenida. Danbury confesó su intención de retirarse tras años dedicados a unir parejas, deseosa de viajar y regresar a la casa de su infancia. La reina rechazó la idea y le negó el permiso para retirarse. En el balcón, Benedict conversaba con la mujer misteriosa. Le dijo que era distinta y ella señaló que las jóvenes que lo rodeaban habían sido educadas para encontrar esposo. Benedict se mostró desconcertado al notar que ella no intentaba conquistarlo. Ella confesó haber asistido solo para divertirse y disfrutar los pequeños detalles, lo que la hacía sentirse fuera de lugar. Él prometió no contárselo a su madre. Al saber que era hijo de Lady Bridgerton, ella admitió no haberlo reconocido y explicó que lo conocía por las descripciones de Lady Whistledown. A Benedict le pareció extraño que no bailara ni buscara destacar. Al intentar descubrir su identidad, ella evitó dar pistas y él confesó sentirse un impostor, pues las jóvenes se interesaban más en su posición que en su persona. Para aliviar la tensión, practicaron algunos pasos de baile. Cuando Benedict intentó besarla, se detuvo y solo besó su mejilla y su mano. Le pidió que le dijera su nombre. En ese momento se escuchó un bullicio. La revelación se acercaba. Ella inventó una excusa para marcharse. Dudó entre confesar la verdad o huir. Finalmente lo besó y se fue apresuradamente, dejando atrás uno de sus guantes. Al llegar a casa, se despojó del vestido y volvió a su atuendo de servidumbre. Una mucama y un sirviente le preguntaron por la velada.
Ella respondió que había sido excepcional. Al ser llamada por su nombre, Sophie Beck llevó té a las dos jóvenes debutantes y a su madre para quienes trabajaba. Las jóvenes comentaban entusiasmadas que Benedict les había prestado atención. Su madre afirmó que él acabaría rindiéndose ante alguna de ellas. Incómoda, Sophie se retiró. Benedict conversó con la reina, quien insinuó que no había sido el mejor pretendiente y que no parecía interesado en el matrimonio, planteándolo como un desafío implícito. Más tarde, Lady Bridgerton expresó a Eloise su deseo de que ella y Benedict encontraran pareja esa temporada. Eloise, herida, se marchó. Luego, Benedict sorprendió a su madre al repetir reflexiones de la mujer misteriosa sobre el esfuerzo de las jóvenes por atraerlo. Ella comentó que parecía renovado, aunque él aseguró ser el mismo. Mientras Lady Bridgerton buscaba a Eloise, Benedict permaneció contemplando el guante que había conservado. Lady Whistledown reflexionaba que la fantasía podía transformar la realidad y romper la monotonía, aunque incluso los sueños exigían, tarde o temprano, despertar. Y así termina este episodio. Esta fabulosa historia de búsqueda continúa con el capítulo 2 titulado El tiempo suspendido. ¿Podrá Benedict encontrar a la mujer del baile? Sophie se encuentra terminando una máscara para el baile y al probársela menciona que no es perfecta, pero podría estar peor. Alfie le pregunta cuál es el problema con la máscara que había hecho anteriormente, a lo que la chica responde que absolutamente nada, pero la dejó en el vestido de mujeres en la mañana y misteriosamente desapareció 10 minutos antes del baile, por lo que se apresura a terminar las últimas confecciones de la máscara, sonar la campana que indica la llegada del carruaje de la Lady, por lo que Sophie se ve en la labor de ir a sus órdenes. Alfie, al entender lo que ocurre, decide ayudar a su amiga diciéndole que él se encargará, ya que sabe cómo coser. Al llegar a la habitación y hacer su reverencia, le explica a su señora que ya ha llegado el carruaje y casi se ha terminado la confección de la máscara de la señorita Rosamund. La Lady la observa con mirada tajante y le explica que ya han encontrado la máscara de Rosamund. La joven le recrimina a Sophie que estaba debajo de su tocador y añade que es un lugar inusual para una máscara. Posey trata de defender a Sophie diciendo que no debe haber sido intencional, ya que tal vez se cayó y no se dio cuenta, pero la Lady y Rosamund le piden silencio. La señorita Rosamund le recrimina que claramente intentan arruinar su debut y que las envidiosas son insensatas. Al tratar de excusarse, la Lady la interrumpe diciéndole que una mujer no debería dar excusas y cuando se equivoca debe disculparse, por lo que sin otra salida le pide disculpas a Rosamund, pidiéndole que acepte sus disculpas. Al instante, la Lady Penwood y sus hijas se van del sitio en su carruaje. Al regresar con sus amigos, Sophie les explica que encontraron la máscara y está enojada debido al reclamo de la Lady y su hija, ya que van a ir a un baile en el cual no van a apreciar nada y se imagina preguntándoles en voz alta cómo sería un baile en donde la vean como uno de ellos y no como un simple mueble. En ese instante, los presentes convencen a Sophie de asistir, preparándola con una la máscara que acababa de terminar Alfie y dándole un vestido que encontró en el ático, ya que nunca se fijan ahí. Asimismo, Alfie le da unos guantes y zapatos que combinan. Inmediatamente, Sophie se da cuenta de que son zapatillas de la Lady Penwood, por lo que la joven le dice que la Lady tiene muchas zapatillas, así que no se dará cuenta, terminando con su preparación para el baile. Días posteriores al baile, Lady Penwood llama impacientemente a Sophie y le muestra que las zapatillas tienen manchas, por lo que le ordena pulirlas y hacer lo mismo con las de Rosamund. Sophie trata de explicarle que son más de 100 pares, pero sin remordimiento alguno. La Lady le dice que es perfecto, ya que así se volverá experta. Estando con Irma y Alfie, Sophie se encuentra alterada debido a su labor, confesándoles que está enojada. En ese momento, Alfie le dice que si fuera por las zapatillas, sería la alegre Sophie, pero en esta ocasión es la triste Sophie, llegando a la conclusión que después del baile ha cambiado. Al notar la mirada pensativa de Sophie, Irma le pregunta si conoció a un hombre. La joven, sin alguna salida, confiesa que conoció a Benedict, pero que no pretende volverlo a encontrar y no podría hacerlo. Al encontrarse con su madre y su hermana, Benedict se acerca a ellas y las saluda amablemente. Su madre le dice que hoy está muy guapo, a lo que su hermana le dice que en realidad le sorprende verlo levantado a esta hora. Benedict le dice que, de hecho, hoy va a ser el chaperón de Eloise, ya que entiende que lo necesita debido a que decidió salir del juego. La madre se aparta un momento puesto que va con el barón Henderson. Benedict ofrece amablemente su brazo a su hermana, aunque esta le dice que debe estar bromeando y seguramente se trata de una trampa. Su hermano le dice que no se trata de eso, alegrando a la joven, haciendo que su respuesta sea un "qué gusto verte el día de hoy". Recorrer el pasillo junto con su hermana le dice que no la obligará a hablar con nadie, pero que necesita su ayuda debido a que debe hallar a la dueña del guante. Su hermana, sorprendida, lo detiene y le pregunta el por qué tiene un guante de mujer, a lo que Benedict le responde que una señorita lo perdió. Quiere regresárselo,
pero le dice que no le comente nada a su madre. Eloise le responde mirándolo fijamente que él sabe perfectamente que no debe jugar con los sentimientos, ya que debe ser lo que hizo y no quiere que su madre se entere. Sorprendido, Benedict le dice que no está haciendo tal cosa, puesto que solamente quisiera darle las gracias a la señorita por una linda conversación y a cambio la protegerá de su mamá y su horroroso reinado del amor. Eloise acepta feliz la propuesta y le pregunta qué harán primero. Benedict y su hermana se reúnen con Penélope. El joven le admite que él quiere verla. En ese instante, Eloise le comenta que él se ha enamorado, aunque la respuesta de Benedict la impacta ya que solo quiere regresar un guante de una señorita. Penélope, pícara, le pregunta si es de la mujer con la que desapareció toda la noche del baile. Asimismo, le comenta que no logró reconocerla, preguntándole sobre quién se trata. El joven le responde que no sabe, pero le pide que se comunique con Whistledown para devolver el guante, mencionándolo a él y su intención de encontrar a una persona. Tiempo después, Penélope emite el comunicado, por lo que su madre pudo leerlo, dejándola atónita. Asimismo, Lady Penwood busca inmediatamente a Rosamund para prepararla a su futura visita frente a Benedict. Algunas ladies asisten al encuentro con Benedict, pero este las observa la figura de sus bocas, recordando la vez que vio a Sophie. Comienza a comparar sonrisas y pasa de mujer en mujer intentando que encuentre por fin a la indicada. En ese instante, Rosamund aparece y dice que adora salir a nadar. Benedict le pregunta si es cierto, ya que no le parece que hayan hablado, por lo que le pregunta su nombre. Rosamund le responde sonriéndole amigablemente, logrando que Benedict se fije por un momento en ella. Pero segundos después, Rosamund se regresa con su madre y le dice que no entiende lo que sucedió ya que le habló de su vestido, pero Benedict la ignoró, por lo que Penwood le dice que no se preocupe y sabe que lo resolverá. A pesar de los intentos por encontrar a la mujer, Benedict no consiguió ningún resultado en los múltiples bailes a los que asistieron. Su hermana le recrimina que han caminado tanto que se le han hinchado los pies y no hay rastro de la señorita. La madre de Edith interviene a Penélope ordenándole que confiese la razón del comunicado, por lo que, al saber la respuesta, confronta a su hijo. Al entrar al cuarto le pregunta si puede sentarse. Benedict le responde que por supuesto y le pregunta si quería decirle algo, a lo que la madre le responde que no, pero le interesará saber que acaba de tener una fabulosa conversación con Penélope y le reveló que el soltero que ha escrito en Whistledown está buscando una esposa. En realidad fue quien le solicitó escribir sobre él y dijo que fue porque conoció a alguien en su baile de máscaras, diciéndole que un caballero nunca podría hacerle algo así a su pobre madre, como hablar a sus espaldas. Nunca comentar que tal vez el mayor deseo para su hijo podría hacerse realidad debido a que conoció a una señorita y que estaba listo para casarse. Benedict, sin salida, le confiesa a su madre que no ha sucedido nada malo, pero no vio a la señorita sin la máscara, ni siquiera sabe su nombre y lo perdió cuando huía de él. Su madre revisa el guante y nota el símbolo de la casa Penwood, por lo que al informarle a su hijo, este dice que ha hablado con Rosamund y cree que no es ella. Su madre le complementa diciendo que no es la única señorita en esa casa. Posey le avisa a Sophie que por fin un caballero se interesó en ella y que está a punto de verlo. Al entrar al cuarto por uno de los espacios de la puerta, Sophie se percata de que se trata de Benedict y estando a punto de entrar en el cuarto se detiene admitiendo que tiene trabajo que hacer, por lo que se aparta del lugar. Benedict empieza a preguntarle a Posey sobre el disfraz que usó en el baile. Rosamund le confiesa que fue vestida de sirena, a lo que el hombre les pregunta si no tuvieron alguna prima o alguien cercana que vistiera con un vestido plateado la noche del baile, recibiendo la negativa por parte de la Lady Penwood. Al marcharse del sitio, notan como Benedict revisa el guante de la señorita, provocando que la Lady recuerde que chocó con cierta mujer que encaja a la perfección con la descripción que dio el joven. Momentos más tarde, la Lady se acerca a Sophie pidiéndole que se mida las zapatillas, ya que tiene la sospecha de que fue ella, diciéndole que sabe lo mucho que le gustan los lujos de esta sociedad. Sophie le responde con un no gracias, pero la Lady le dice que no es una sugerencia y que la libera de sus obligaciones hasta que haga lo que le pida, ordenándole nuevamente que se las ponga y arrojándolas al suelo con agresividad. Al ponérselas, la Lady nota cómo le quedan perfectas y se lo hace saber. Sophie responde que no se esperaba eso, provocando que Penwood le diga que se imagine su sorpresa cuando vio que sabe vestirse decentemente y que de hecho los zapatos no desentonaban con el vestido plateado que vio bajo su cama. La confronta acusándola de que fue ella quien manchó sus zapatillas y colarse en el baile de máscaras. Sophie la encara recriminándole todos los años de servirla sin que le pague y sin reclamarle. La Lady le responde con agresividad diciendo que le ha ofrecido protección mucha más de la que habría tenido y sin duda más de la que se merece. La joven le pregunta el por qué, acercándose a ella y diciéndole que no tiene alma, y está claro que desde el principio la odia, preguntándole el por qué todavía está ahí si solo ha sido una carga.
Ante la pregunta, la Lady le ordena abandonar Mayfair, ordenándole que olvide quién es y de dónde viene. Sophie empaca sus objetos personales y abandona el hogar sin rumbo a dónde dirigirse. Esa misma noche, por otro lado, Benedict se encuentra en una fiesta en donde hay algunos caballeros quienes empiezan a tratar de manera abusiva a algunas de las sirvientas, por lo que, al ver esto, el joven se abalanza sobre uno de estos y lo golpea en la cara, preguntándole a Cavender si ya no quiere jugar. Este lo empuja, haciendo que ambos caigan al suelo y comience una pelea en donde Benedict le grita que se debe disculpar con ella. Cavender, debido al susto del momento, pide disculpas, provocando que el joven le advierta que si vuelve a tratar así a una mujer se encargará de que no vuelva a la sociedad, soltándolo y advirtiendo a los demás. Al ayudar a la sirvienta que se había caído durante el revuelo, esta le agradece mencionando su nombre. Benedict le pregunta si se conocen. La joven responde que no, por lo que, al escucharla, le pregunta él cómo sabe su nombre. La mujer tartamudea un poco y le responde que simplemente lo escuchó, ya que alguien lo habrá mencionado, dejándolo en ese mismo lugar. El caballero sigue a Sophie debido a que ésta le comenta que acaba de perder su empleo, ya que los padres de Cavender llegarán pronto y solo tenía que pasar esta noche, por lo que le pregunta si le parece que tiene a otra opción, alejándose enojada de él, pero Benedict la sigue diciéndole que le encontrará un nuevo empleo en Londres, en un lugar seguro, admitiendo que tiene contactos y pidiéndole que no camine por el bosque, ya que no es seguro. Al ver la penumbra del camino, Sophie se detiene, escuchando que Benedict le dice que le asegura que no le pondrá ni un dedo encima, ya que a diferencia de Cavender, él fue criado para respetar y él no debería ni mirarla. Sin más opción, la sirvienta sube al carruaje tomando la mano de Benedict, provocando que éste le pregunte si no se han visto antes, a lo que Sophie le responde que solo es una sirvienta, sentándose al lado de ella y emprendiendo un viaje en carruaje. En el episodio 3 titulado El campo junto al otro camino, durante el trayecto en carruaje hacia Londres, Benedict le preguntó a la mujer si podía recordarle su nombre. Ella respondió de forma seca que se llamaba Sophie Beck. Él comentó que aún faltaban horas para llegar y que el silencio haría el viaje más pesado, pero Sophie señaló que Londres no estaba tan cerca. Le pidió que mirara las constelaciones y advirtió que pronto llovería. Benedict lo consideró improbable, incluso pensó que podría nevar, pero poco después comenzaron a caer gotas que confirmaron la predicción de Sophie. La lluvia se intensificó hasta convertirse en un fuerte aguacero, obligándolos a avanzar empapados. Benedict explicó que con ese clima no podrían ir más rápido y decidió desviarse a una casa cercana para esperar a que pasara la tormenta. Al quejarse del dolor, Sophie le preguntó si estaba herido y él admitió que tal vez tenía un golpe causado por Cavender. Al llegar, Sophie creyó que se trataba de una pequeña casa, como él había dicho, pero se encontraron con una gran mansión. Benedict explicó que pertenecía a la familia encargada de cuidar sus tierras y carretas, aunque en ese momento no estaban presentes. Tras llamar sin obtener respuesta, Benedict notó que Sophie había desaparecido, hasta que ella abrió la puerta desde dentro y explicó que había entrado por una ventana, señalando la astucia de las mucamas. Ambos se refugiaron en la casa y coincidieron en que debían encender una fogata. Sophie se dispuso a hacerlo, pero Benedict le dijo que no era necesario que actuara como mucama. Ella le preguntó si sabía encender fuego. Él lo intentó sin éxito hasta que Sophie le explicó la necesidad de yesca y logró prender la chimenea. Benedict la observó impresionado. Incómoda, Sophie propuso ir a descansar y preguntó por los cuartos de la servidumbre. Benedict aclaró que dormiría en el cuarto de visitas y le pidió que tomara ropa seca del armario para no enfermarse. Aseguró que no había problema, pues eran prendas viejas de sus hermanas. Sophie aceptó y se cambió. Más tarde, Benedict notó que su herida era más profunda de lo que pensaba, pero decidió ignorarla. Durante la noche, Sophie escuchó sus quejidos y al no recibir respuesta, entró en su habitación. Lo encontró con fiebre y descubrió la gravedad de la herida. Desesperada, limpió la zona con alcohol, redujo la infección y la vendó. Benedict se calmó un poco y entre sueños le pidió que lo besara. Sophie permaneció inmóvil, sin saber cómo reaccionar ante su estado. En su columna, Lady Whistledown comentó el inesperado despido de una mucama en la casa de Penwood. La joven era tan eficiente que Lady Penwood se vio obligada a contratar a 4 sirvientas para reemplazarla, sin lograr cubrir su trabajo. Desesperada, sobornó a empleadas de otras casas con mejores salarios. La escasez de sirvientas se extendió por toda la alta sociedad, obligando a algunas damas a recurrir incluso a sus lavaplatos para tareas personales, con resultados desastrosos. Todo había sido provocado por el despido de una sola sirvienta. A la mañana siguiente, los señores Crabtree regresaron a la casa de Benedict y encontraron a Sophie sentada junto a él mientras dormía. La señora Crabtree se molestó porque Sophie no había regresado a su cuarto y despertó a Benedict bruscamente. Él pidió hablar a solas con ella y le explicó que había llevado a Sophie para protegerla
protegerla y que ella le había salvado la noche anterior al atender su herida. Por ello, le pidió que la tratara como invitada. La señora Crabtree aceptó. En la casa Bridgerton, la señora conversó con la mucama Wilson, preocupada por la llamada guerra de sirvientas. Wilson la tranquilizó, asegurando que estaba satisfecha con su trato y salario. Mientras tanto, las hijas de la familia hablaban de una cita en parejas en la que Eloise no figuraba. Aunque aclararon que no pretendían excluirla, su madre admitió que había considerado comprometerla antes de que terminara la temporada. Sin embargo, explicó que había cancelado la cita tras hablar con Benedict y que, en su lugar, Eloise comenzaría a asistir a clases de etiqueta junto a Hyacinth. En la casa de Benedict, Sophie se preparaba con ayuda de la señora Crabtree, quien le preguntó por su colgante. Sophie respondió que no tenía importancia y que solía ocultarlo. Luego la invitó a desayunar. La comida se sirvió en la habitación de Benedict, aún convaleciente. Ambos agradecieron a los Crabtree y Benedict comentó cuánto tiempo llevaban trabajando para su familia. La señora lo corrigió, recordándole que eran 23 años. Más tarde, Benedict pidió preparar el carruaje, pero la señora Crabtree insistió en que no debía viajar debido a su estado, por lo que decidieron quedarse. Sophie intentó ayudar con la limpieza, pero Benedict le recordó que era una invitada y la animó a descansar. Sophie salió al jardín con la intención de distraerse observando las flores, pero se detuvo en una maleza que intentó arrancar, ensuciando su vestido. Abatida, se sentó al darse cuenta de que no sabía cómo descansar ni divertirse. Aún así, decidió seguir intentándolo. Benedict la observó desde la ventana y la imagen le resultó entrañable. En el palacio, la reina se quejaba de que Lady Whistledown escribiera solo sobre sirvientas. Su mano derecha le recordó que en el palacio trabajaban 142 empleados, lo que la dejó en silencio por un momento. Luego preguntó qué actividades tendría ese día, y Lady Danbury respondió que estaba dispuesta a lo que la reina deseara. Por otra parte, Francesca se encontraba con su esposo John, preocupada porque aún no habían concebido un hijo. Él intentó tranquilizarla, recordándole que solo llevaban un año de matrimonio. Sophie entró en la biblioteca y se encontró con Benedict. Ella le preguntó por qué no descansaba y él torpemente le preguntó si sabía leer, disculpándose de inmediato. Sophie explicó que una familia para la que había trabajado le permitió asistir a clases de lectura. Benedict reflexionó entonces sobre lo poco especial que era el descanso y comentó que había aprovechado el reposo para enviar cartas a Londres con la intención de conseguir trabajo para ella y su amiga Hazel. Sophie le agradeció lo que había hecho por ella en la casa de Cavender, pero Benedict restó importancia al asunto. Mientras examinaba la biblioteca, Sophie encontró algunas pinturas realizadas por él. Benedict insistió en que solo eran un pasatiempo, aunque ella elogió su talento. Tomó luego un libro al azar que resultó ser de francés. Benedict comentó que lo estaba estudiando, pero Sophie le respondió en ese idioma, explicando que hablaba varias lenguas. Él continuó en francés, aunque ella se rió de su pronunciación y le indicó cómo mejorarla. Ambos quedaron absortos hasta que el señor Crabtree interrumpió para anunciar la cena y advertir que Benedict debía guardar reposo. Sophie anunció entonces que regresaría a su habitación. En la casa de los Featherington, una sirvienta pidió un aumento tras recibir una oferta en otra casa. La señora Featherington dijo que lo pensaría, pero finalmente le entregó unos vestidos antiguos como muestra de agradecimiento. Le pidió luego que le sirviera el té. La sirvienta, inconforme, se llevó los vestidos en silencio. Penélope y Colin viajaban en carruaje para visitar a Francesca y John. Compartieron un momento romántico que no pasó desapercibido para Francesca al llegar. Penélope se disculpó y comentó que quizá ella lo comprendería, dado su reciente matrimonio. Francesca admitió que aún no sabía qué hacía funcionar una relación. Penélope afirmó que el afecto, la pasión y la cercanía eran esenciales, pero Francesca prefirió no seguir escuchando. Luego, movida por la curiosidad, le preguntó si ya había experimentado el pináculo. Penélope respondió afirmativamente, sorprendida de que Francesca no lo hubiera hecho. La conversación fue interrumpida por sus esposos, que llegaron con helados. Mientras tanto, Lady Danbury paseaba con su acompañante Alice y comentaba lo extraño que le resultaba que la reina la quisiera siempre cerca sin haberle ofrecido el cargo de dama de honor. Alice opinó que ser su mano derecha era incluso mejor. Danbury reconoció que ser dama de honor era una posición muy elevada, aunque admitió que la reina le tenía un gran aprecio. En la casa de Benedict, Sophie estaba lavando los trastes cuando la señora Crabtree le pidió que dejara esa tarea y descansara, recordándole que era una invitada. Sophie confesó no estar acostumbrada a tanto tiempo libre y preguntó qué tan lejos estaba el pueblo, pues deseaba buscar empleo. La señora Crabtree le aseguró que si Benedict se había propuesto ayudarla, lo lograría. Sophie comentó que él podía ser muy convincente, lo que llevó a la señora a preguntarle si había sido indecente con ella. Sophie lo negó de inmediato. En un evento social, Albert Yorkstone se encontró con Marcus y le preguntó
preguntó por qué lo había evitado desde que le propuso verse con más frecuencia. Ella pidió cambiar de tema y él respetó su decisión, invitándola a pasear. La llegada de Lady Penwood y sus hijas provocó murmullos. La anfitriona comentó con ironía que había enviado las invitaciones con antelación y Lady Penwood respondió con soberbia, elogiando la inteligencia de su chofer. De regreso en la casa de Benedict, él, cansado del reposo, intentó levantarse. Sophie le recordó que debía seguir descansando. Al verla con el mismo vestido azul, él mencionó que había más prendas disponibles, pero ella explicó que no quería seguir tomando ropa prestada de sus hermanas por temor a incomodarlas. Sophie le preguntó si podía ayudarlo. Benedict respondió que ya había pasado demasiado tiempo observando la misma pared y anunció que saldría al exterior. Sophie advirtió que la señora Crabtree se enfadaría, pero él replicó que podía guardar el secreto o acompañarlo. Sophie decidió acompañarlo. Benedict quería volar una cometa que había reparado, aunque no sabía cómo hacerlo, lo que provocó la risa de Sophie. Tras comentarios sarcásticos, volvió a intentarlo y logró elevarla. Mantenerla en el aire resultó difícil, pero el viento los ayudó. Sophie se disculpó por haber dudado de él y ambos observaron el vuelo. Benedict quiso entregarle el control, pero ella prefirió mirar. Al tomarlo como un reto, comenzaron a correr hasta que la cometa terminó cayendo. Desde la cocina, la señora Crabtree observaba la escena con asombro, pues no era común ver a un caballero comportarse con tanta cercanía con una sirvienta. El señor Crabtree restó importancia al asunto, señalando que Benedict parecía apreciarla. Su esposa, en cambio, advirtió que incluso los rumores podían arruinar la reputación de un caballero y condenar a una sirvienta. Durante una lección de etiqueta, Eloise y su hermana menor aprendían la disposición de los invitados en la mesa, y Eloise notó que las solteronas eran sentadas junto a los ancianos. Más tarde, Francesca preguntó a su madre qué era el pináculo, dejándola desconcertada. Incapaz de explicarlo con claridad, la conversación derivó en una situación incómoda que ambas intentaron aliviar bebiendo vino. Ese mismo día, Sophie paseaba por el bosque recogiendo semillas cuando llegó a un río y descubrió que Benedict estaba nadando. Él notó su presencia y preguntó quién se encontraba allí. Al salir de su escondite, Sophie explicó que no sabía que él estaba allí y le recordó que no debía nadar con una herida. Benedict respondió que estaba bien y le preguntó si lo había seguido. Sophie negó otra intención que no fuera la preocupación, aunque terminó admitiendo que no podía evitar mirarlo. Tras mirarse en silencio, se besaron. Sophie regresó a la casa de buen ánimo y saludó a la señora Crabtree. Mientras la anciana atendía la herida de Benedict, le advirtió que su comportamiento podía traerle problemas por no tratar a Sophie como sirvienta. Benedict explicó que ella había sufrido mucho y que deseaba que se sintiera como una invitada. La señora Crabtree aceptó la situación, lo calificó de hombre amable y expresó su deseo de que conociera a una mujer de su mismo nivel. Benedict respondió que ya había conocido a alguien así en un baile de máscaras, aunque nunca logró encontrarla. La anciana le aconsejó no dejarla desvanecerse como otros proyectos abandonados. En Londres, la señora Featherington apareció con un vestido nuevo. Una sirvienta le recordó que había dicho no tener dinero para aumentar salarios. La señora respondió que entre familiares no se hablaba de dinero, y la empleada replicó que no eran familia. Finalmente, la señora Featherington le permitió marcharse, y la sirvienta aceptó en silencio. En el Palacio Real, la reina ofrecía bombones a Lady Danbury, quien habló sobre las damas de honor y prometió presentarle a alguien adecuado, dejándola complacida. En la casa de Benedict, él dibujaba cuando Sophie entró y sugirió retomar el viaje a Londres. Ambos estuvieron de acuerdo. Sophie expresó su ansiedad por el empleo que podría conseguir y Benedict manifestó su deseo de volver a sus asuntos. Luego se disculpó por el beso, calificándolo de inapropiado, pero Sophie le restó importancia y se retiró. Más tarde, Francesca intentó retomar con Penélope la conversación sobre el pináculo, pero Eloise las interrumpió. En la casa de Lord Marcus, la señora Richardson aclaró los términos de su relación y su preocupación por sus hijos. Lord Marcus la tranquilizó, expresando que compartía sus sentimientos y que no había prisa. Se besaron antes de separarse. Finalmente, Sophie se preparó para partir hacia Londres. Lady Whistledown escribió que existía una fuerza capaz de alterar el curso de las cosas, pero que si el viento soplaba en la dirección equivocada, todo podía volver a ser como antes. Y así termina este episodio. Benedict y Sophie atraviesan múltiples caminos para llegar a la casa del joven. Sophie le pregunta si conoce a sus empleadores. El caballero le responde con mirada fija que muy bien. Sophie, para aclarar sus dudas en cuanto a la actitud de sus nuevos empleadores, le pregunta si son amables. Benedict, confiado, le dice que considera que sí. Llegados a la casa y al bajarse del carruaje, y antes de bajarse del carruaje, Benedict le dice a Sophie que si mejor emprende en el camino a pie, ya que será un trayecto corto. La joven, un poco dudosa, lo mira fijamente y le pregunta sobre qué tan corto es el camino. Benedict, casi sonriendo, le responde que es tan corto que su nuevo empleo es justo donde vive. Sophie, impactada, le dice que no puede trabajar para él, pero Benedict le dice que técnicamente su jefa es la madre de él y que le va a encantar. La joven, sin regresar
quitarle la mirada, le da la espalda y camina algunos pasos lejos del caballero, diciéndole que le agradece de corazón el paseo y la oferta, pero buscará empleo en otro lugar. En ese instante, el caballero le dice que a las esposas de unos amigos le recomendaron no contratarla, por lo que no tiene otro sitio para ir. Sophie, viéndolo, le dice que va a volver al campo, ya que son menos exigentes. Preocupado, le pregunta qué ocurrirá si no encuentra nada tampoco, o peor aún, si trabaja para alguien como Cavender. Sophie le responde que de saber que trabajaría ahí, seguiría en la casa Cavender. El joven, en un último intento de convencer a la mujer de quedarse, le dice que tiene cosas que hacer en la casa en estos días, pero no tiene interés de interponerse en su camino ya que es una casa grande y no van a cruzarse, diciéndole que solamente quiere ayudar, sobre todo porque ve que no tiene más opciones. La mujer, entendiendo lo que ocurre, le dice que no sabe qué les hayan dicho a las esposas de sus amigos, pero debe ser un malentendido. El joven, con la mirada fija y sonrisa gentil, le dice que es cierto ya que la conoce. Ambos pasan a la casa por la entrada principal, llena de flores, hasta llegar a la sala principal y son recibidos por la Lady Bridgerton, quien, alegre pero un poco preocupada, le pregunta si ya domina el arte de desaparecer. La mujer se presenta a Sophie y le pide un momento junto a su hijo. Al apartarse, Benedict le pregunta si no recibió su carta, a lo que su madre responde que sí, pero volvió antes de recibir su respuesta, la cual era que no estaban buscando ayuda y debe decirle que la señora Wilson escuchó que ella no es de confianza. Sin embargo, su hijo le dice que haga caso omiso a los rumores debido a que él confía en ella al salvar su vida. Al ver la cicatriz, su madre se impresiona y le pregunta si está herido, pero el joven le dice que está mejor gracias a Sophie. Diciéndole que está desesperada por trabajar, la Lady se acerca a Sophie y le agradece por haber salvado la vida de su hijo, preguntándole si no tiene alguna carta de presentación de su último empleador. Antes de que Sophie pueda responder, Benedict le dice que su último empleador era descortés, tratándose de Philip Cavender. La Lady, viendo a Sophie, le confiesa que ella nunca confió en él, pero que le cuente un poco sobre sus habilidades. En ese instante, Sophie le dice que justo le comentaba a la señora Wilson que sabe hacer de todo: limpiar, remendar, escribir, leer, hablar francés y latín, atributos que dejan sorprendida a la Lady Bridgerton, quien, mirando a su hijo, le dice que tal vez a sus hijas les ayude a tener sirvienta, ordenándole a la señora Wilson que acompañe a la nueva empleada a su nuevo cuarto. Luego de vestirse adecuadamente, la señora Wilson la lleva a los sitios de trabajo, en donde Sophie es recibida por John, quien es un lacayo, ofreciéndole una gelatina. La joven la rechaza amablemente. Una de las sirvientas, quien estaba del otro lado de una mesa junto con la comida, le dice que al fin alguien se resiste a los encantos de John y cree que serán buenas amigas. John le pregunta dónde trabajaba a Sophie, viendo su expresión de sorpresa al llegar al sitio tan grande. La joven le dice que solo eran 8 en la casa donde trabajaba, a lo que la otra mujer le pregunta sobre quién hacía las tareas de limpieza, lavandería y demás. Sophie, un poco incrédula, responde que ella lo hacía todo, dejándolos sorprendidos, pero ofreciendo su ayuda para llevar las gelatinas. La señora Wilson le dice que ese no es su trabajo, pero su nueva amiga le comenta que su ayuda le servirá de mucho, por lo que la señora Wilson acepta. Ambas dan la bienvenida a Gregory, quienes notan cómo es recibido con gran afecto por parte de la familia. Esa misma noche, Sophie se encuentra con Benedict. Ambos se mueven al mismo tiempo que el otro, por lo que se disculpa y el joven le pregunta qué le ha parecido su nuevo puesto y si no le cansan sus hermanas. Sophie, con una sonrisa, le dice que en lo absoluto y cree que son bastante sorprendentes. El joven le pregunta si aún está enfadada con él por haberla traído. Sophie amablemente le dice que no, ya que todos han sido generosos y de hecho quería agradecerle. Ambos se acercan al otro y la joven le pregunta si no va a ir a la fiesta de Lady Danbury. El caballero le responde que no, ya que por suerte es solo para damas. Mientras trata de abotonarse la camisa, Sophie le pregunta si necesita ayuda con eso e insiste en ayudarle. Ella se acerca y al hacerlo ambos chocan miradas. Luego de solucionar el problema del botón, Benedict le agradece y la nueva sirvienta se va del sitio. Al día siguiente, Lady Bridgerton cita a Sophie para tomar el té, pidiéndole amablemente que tome asiento y confesándole que ha intentado mostrarle su gratitud por salvar la vida de su hijo. La joven humildemente le dice que solo hacía su trabajo. Ambas se sientan y la Lady le dice que se ha ganado a la Bridgerton más difícil de impresionar. Eloise no ha dejado de hablar sobre ella y le pregunta si puede contarle más sobre su vida. Podrían empezar por cómo alguien tan culta como ella al final acabó en un campo, preguntándole si creció en el mismo pueblo que los Cavender. Sophie recibe una taza de té mientras le responde que creció en Aylesbury. La señora que la empleaba era considerada y tomó clases de sus hijas. La casa Cavender fue más reciente.
En ese instante, la Lady le pregunta si hubo alguna razón para que se fuera de la familia anterior. Sophie únicamente le responde que la señora y ella tuvieron un desacuerdo al final, uno del que preferiría no hablar si no le importa. Luego de algunas preguntas, la Lady le propone quedarse, a lo que la joven responde que lo considerará. Esa noche, la nueva sirvienta se encuentra admirando las estrellas desde una ventana en un cuarto. Benedict se acerca a ella y, al notarlo, la joven le pide disculpas diciéndole que ya estaba a punto de irse. El caballero le responde que no tiene que irse, ya que no tiene problema. Sophie le confiesa que extraña cuando estaban en el campo. Ambos se miran, compartiendo un lindo momento juntos, pero Sophie decide irse del sitio y antes de que se vaya, el joven le pide que no lo haga, ya que no quiere que se vaya. Sophie, viéndolo empáticamente, le dice que desde que era una niña deseaba formar parte de una familia así, poniendo su mano en el respaldar de una silla. En ese instante, el joven Bridgerton posa su mano sobre la de ella y le dice que merece más, añadiendo que si desea quedarse, no quiere comprometer su trabajo. Ambos juntos se miran fijamente y antes de que ocurra algo más, Sophie se va del sitio. A la mañana siguiente, Lady Bridgerton se acerca a su hijo diciéndole que leyó una nota de Lady Danbury. Añade que la señora Mondrich tiene una vecina de rizos negros. Al terminar el evento, se fue de la ciudad y al parecer sus padres no le hicieron entrar a las lecciones de danza. Benedict sonríe, emocionado, y le dice que eso es espléndido, ya que debe ser ella. Su madre le dice que se trata de la señorita Hollis. Asimismo, le confiesa que quiere invitar a su madre y a ella a tomar el té y luego puede llegar él, añadiendo que puede que la mejor opción sea no mencionar la mascarada ni el guante. El joven Bridgerton le dice que será el ejemplo del encanto y la gracia. Estando en la reunión, el caballero le pregunta a la joven Hollis si ha vivido en el campo y detalla sus rasgos faciales, coincidiendo casi a la perfección con la señorita de aquella noche del baile. Luego de un par de preguntas, Sophie irrumpe en el sitio, vertiendo un poco de té en la mano de Benedict por error. Este le dice que no continúe, a lo que la sirvienta simplemente responde que traerá otra taza. Luego de la reunión, Sophie vuelve a entrar al cuarto y trata de limpiar el desorden generado por el té. Benedict le pregunta si puede ayudarle, a lo que la sirvienta le dice que no sea ridículo. Este le pide perdón, ya que él no sabía que iba a servir el té. Sophie, un poco enojada, le pregunta si eso importa, ya que él es un caballero y ellos conocen señoritas decentes. Ella solamente es una sirvienta y así es como funciona. Benedict le dice que no tiene intenciones de pretender a nadie, no es ninguna rival. Sophie le pregunta, ¿rival de quién?, complementando la pregunta sobre el por qué él siempre está aquí. Cada día en donde sea que esté, ella lo encuentra. Le dice seriamente que este es el mejor trabajo que ha tenido, pero no puede quedarse si está aquí arruinándoselo. Los solteros viven en su casa de solteros. Benedict le propone que tal vez debería empezar a pasar más tiempo ahí, si así ella está más cómoda. Una noche, mientras las sirvientas se encuentran reunidas, la señora Wilson les dice que toda la familia está en la casa Kilmartin o en otro lugar, pero no pueden seguir ahí, así que quiere que todo el mundo esté afuera de la casa, dándoles la noche libre. Una de las sirvientas se acerca a Sophie y le dice que cree que es hora de que la acompañe a la taberna. La joven, emocionada, acepta. Así que emprenden su camino, no sin antes Sophie decirle a la señora Wilson que decidió quedarse en la casa Bridgerton. Ella le dice que le alegra escucharlo ya que la gente la quiere aquí. Antes de irse a la taberna, Sophie le dice a sus amigos que cree que dejó las monedas en su cuarto, por lo que los verá ya dentro de un momento. Benedict toca la puerta del cuarto de Sophie y no la encuentra, por lo que sale inmediatamente en busca de ella y ambos se topan en la escalera. Al verla, ambos no resisten la tentación y se besan apasionadamente. El hombre la carga a una pared y empieza a darle besos por el cuello y por todo su cuerpo. Luego de un rato apasionado, Benedict le dice que si quiere que él se vaya, lo hará, pero en realidad él solo se aleja porque lo consume. Sus ojos la buscan en todos los cuartos y su corazón late cuando ella llega. Le confiesa que la realidad de su ser se ha vuelto más tentadora que cualquier fantasía que haya imaginado y no puede vivir sin ella. Le dice que de verdad merece algo mejor y está decidido a dárselo y más. Ambos sonríen, se miran a los ojos y el joven le pregunta si quiere ser su amante. En ese instante la joven cambia la expresión y se aleja un poco, escuchando como sus amigos le dicen que la están esperando, por lo que rápidamente toma su prenda de vestir y baja las escaleras, viendo por última vez al joven Benedict. En el capítulo 5, llamado ¿Sí o no?, Lady Whistledown cuenta que muchos hombres de la alta sociedad solían tener amantes, porque era bastante común que se fijaran en gente fuera de su clase. Mientras tanto, Benedict le manda una carta a Sophie preguntándole qué decidió sobre lo que le propuso aquella noche, pero ella, furiosa, la quema sin pensarlo. Y como bien decía Lady Whistledown, las polillas aman el fuego, pero cuando se acercan demasiado, terminan quemándose. Esa misma mañana, Lady Violet Bridgerton se despierta tras una noche intensa con Marcus, de muy buen humor y aún incrédula por lo
lo ocurrido. Al intentar levantarse, Marcus aparece y la saluda. Violet se preocupa por la señora Wilson, pero él la tranquiliza. Conversan sobre el baile de Hyacinth, que aunque es solo una práctica, ella lo vive como un gran evento. Marcus destaca cuánto se preocupa Violet por la felicidad de sus hijos y le sugiere que ellos también querrían verla feliz. En paralelo, en casa, la madre de Penélope insiste en saber más sobre lo escrito en su última columna. Penélope se mantiene firme, asegura que obtuvo la información de varias fuentes y que decidió mantenerla sutil para no perjudicar más reputaciones. Su madre sigue dudando, pero Colin la felicita por lo bien que está escrito. En el mercado, Sophie se encuentra con un cochero conocido de trabajos anteriores. Él se interesa por su situación y ella le cuenta cómo terminó trabajando con los Bridgerton. El hombre se sorprende al saber que Benedict le propuso ser su amante y le pregunta si aceptó. Sophie responde que no y menciona que busca otro empleo. El cochero intenta normalizar la situación diciendo que es común entre nobles y criadas, pero Sophie no lo considera correcto. También le explica que hay más trabajadores que empleos debido a problemas recientes con las sirvientas, aunque menciona una posible oportunidad con la nueva Lady Penwood. Sophie, pese a los rumores de su antiguo trabajo, confía en que una recomendación de Violet Bridgerton tendrá más peso que lo dicho por Araminta. Mientras tanto, Benedict recibe a un amigo y le confiesa que hay alguien en su vida. El amigo cree que se trata de la mujer de la mascarada, pero Benedict dice que ya casi no cree en ella y que hay otra persona que le está afectando profundamente. Al enterarse de que no es noble, el amigo le pregunta qué hizo y Benedict admite que le propuso ser su amante. El amigo se sorprende y lo cuestiona, señalando que nadie quiere ser un secreto. Le recrimina que no haya sido honesto sobre sus sentimientos y le advierte que, si no es claro consigo mismo, no puede esperar que alguien confíe en él para una vida complicada. Por otro lado, Agatha presenta a Alice Mondrich ante la reina como una posible candidata importante, explicando que ella sugirió que podría ser la madre que el señor Bridgerton buscaba. La reina acepta su presencia y pregunta si la información es cierta. Alice responde con inseguridad. La reina decide que Lady Danbury investigará, pero Agatha sugiere que Alice puede encargarse debido a agendas ocupadas, lo que satisface a la reina. En la casa de Francesca, su esposo y la prima de este conversan ruidosamente durante la madrugada, despertándola. Francesca les pide silencio, recordando que son las 4 de la mañana y que desea descansar antes del desayuno. Micaela propone simplificar la mañana, pero Francesca rechaza la idea con firmeza. Su esposo interviene para restaurar el orden, lo que deja a su prima sorprendida mientras Francesca se retira más tranquila. En la residencia Bridgerton, Violet conversa con sus hijas sobre la actitud de Hyacinth, quien no quiere que su hermano participe en sus clases porque siente que no las toma en serio. Eloise intenta opinar, pero Violet la interrumpe y le advierte que, si no muestra compromiso, volverá al mercado matrimonial. Esto inquieta a Eloise, quien intenta acercarse a Hyacinth. En privado, Sophie pide a Violet una carta de recomendación para trabajar en otra casa. Asegura que no hay problemas y explica que desea regresar al lugar donde creció. Violet menciona Aylesbury, que según ella es conocida por sus búhos. Sophie lo confirma, aunque admite que le dan miedo. Violet acepta su renuncia, pero le pide que permanezca hasta el recital de Hyacinth antes de entregarle la carta. Más tarde, Violet comenta con la señora Wilson que sospecha que Sophie oculta algo, no por mala intención, sino porque su origen podría no ser tan humilde. La señora Wilson considera la idea poco común, pero Violet insiste en investigar, señalando que Sophie no reaccionó a lo de los búhos. La señora Wilson aclara que Aylesbury es conocida por sus patos, lo que refuerza la sospecha, y acepta averiguarlo. Violet también pide enviar una invitación a Lord Anderson para el recital. En la casa de Lady Penwood, las sirvientas comentan el cambio de residencia. El ama de llaves explica que, tras la muerte del esposo, el título pasó a un primo que prefirió vivir en el campo, permitiendo que la familia permaneciera en Londres hasta su matrimonio, momento en que debieron trasladarse. Araminta expresa que prefería su antigua casa, aunque considera conveniente vivir cerca de los Bridgerton, ya que uno de sus hijos sigue soltero, aunque su hija aclara que son dos, incluyendo a Gregory. Luego, Araminta pregunta por un broche perdido. Asegura que tenía 37 pares y ahora solo 36. Aunque su hija sugiere una confusión, Araminta insiste en que el broche era único y acusa a Sophie de haberlo robado. Por otro lado, Eloise y Francesca salen con Sophie. Eloise se queja de que Hyacinth no quiere reconciliarse y está obsesionada con el matrimonio. Francesca sugiere presentarle a la prima de John. Sophie ve a Benedict y se sobresalta. Él sugiere a Eloise regalar una pluma a Hyacinth, dejando a Sophie a solas con él. Benedict le recuerda
acuerda su propuesta, pero Sophie la rechaza con firmeza, negándose a ser su amante. En la casa de los Featherington, una mujer acusa a Penélope de arruinar su reputación. Penélope afirma no haber dado nombres, pero la mujer insiste en que todos la identifican. Confiesa que ahorraba para sobrevivir cuando su amante la dejara y le pide corregir la columna. Penélope responde que nadie lo creería. La mujer, resignada, concluye que Lady Whistledown arruinó su vida. Mientras tanto, Francesca expresa a John su incomodidad por la presencia de Micaela, sintiendo que altera su hogar. Él lo niega y dice disfrutar su compañía. Francesca sugiere presentarle un caballero, pero John cree que Micaela quiere permanecer soltera. Agatha instruye a Alice para acercarse a los Bridgerton y obtener información para la reina. Aunque incómoda, Alice acepta. Recuerda que Nicky tiene invitación al recital de Hyacinth y Agatha lo ve como una oportunidad. Finalmente, Benedict se encuentra con el señor Hiscox, quien confiesa haber terminado su relación por el bien de su amante, aunque esto lo afecta profundamente. Reconoce que los rumores dañan su reputación y admite que solo le quedan dos opciones: afrontar la situación o caer en una vida de decadencia. En la casa, Sophie limpiaba cuando entró al despacho de Benedict. Allí vio cuadros de la mujer del baile, lo que le provocó emoción al notar que él aún pensaba en ella. También observó dibujos inspirados en la misma figura. Benedict la sorprendió y le preguntó qué hacía. Sophie dijo que limpiaba y le preguntó quién era la mujer. Él respondió que había estado enamorado de ella, pero que ya no importaba, pues ahora sentía algo por Sophie. Cuando intentó acercarse, Sophie lo detuvo y rechazó nuevamente su propuesta. Le pidió que reflexionara, explicando que le pedía renunciar a su dignidad, integridad y futuro respetable para convertirse en alguien sin lugar en la sociedad. Afirmó que como sirvienta tenía un rol digno y que él parecía querer quitárselo. Al preguntarle por qué insistía, Benedict no supo responder y se marchó. Finalmente, en el mercado, varias amas de llaves comentaban chismes de la alta sociedad. Surgió el nombre de Sophie Beck, aunque algunas no lo conocían. La ama de llaves de Araminta llegó y comentó que trabajaba en una casa cercana, mencionando que su señora estaba despidiendo a muchos empleados, algo que consideraba inusual. Aprovechando una conversación en el mercado, una ama de llaves preguntó a la señora Wilson si sabía algo sobre Sophie o si había ocurrido algún incidente. La señora Wilson respondió que Sophie trabajaba en la casa de los Bridgerton y aseguró que era una de las mejores criadas que habían tenido. Por otro lado, Benedict asistió a un pequeño banquete con sus hermanos y otros jóvenes. La conversación giró en torno al amor y las mujeres. Uno de los presentes preguntó cómo saber si una mujer estaba interesada. Benedict intentó responder, pero Colin intervino, afirmando que no existe una fórmula exacta. Aconsejó ser valiente y expresar los sentimientos con sinceridad, como él hizo con Penélope. Añadió que, aunque abrir el corazón es intimidante, cuando se encuentra a la persona adecuada, alguien que desafía y comprende, no se debe dejar que el miedo impida amar. Estas palabras impactaron a Benedict. En la casa de Francesca se celebraba una reunión social para presentar a Micaela. Francesca lamentó perderse el recital de su hermana menor por este compromiso. Durante la velada, un invitado describió a Micaela como una mujer apasionada, lo que llevó a Francesca a considerar presentarla con algún caballero. Mientras tanto, en la residencia Bridgerton, Violet daba indicaciones a Hyacinth y le informaba que Lady Danbury no asistiría, pero sí Lord Anderson, a quien deseaba presentar. Hyacinth mostró desinterés. Eloise intentó reconciliarse con ella ofreciéndole una pluma, pero Hyacinth la rechazó, diciendo que Sophie ya le había ayudado y que no quería parecer una necia. Molesta, se marchó. Violet entonces advirtió a Eloise que retomaría su lugar en el mercado matrimonial. Más tarde, la señora Wilson informó a Violet sobre su investigación de Sophie Beck. Explicó que otra sirvienta conoció a una mujer de ese apellido, posiblemente su madre, y que provenía de Londres, no de Aylesbury. Añadió que Sophie podría ser hija ilegítima. Violet reaccionó con cierta decepción, aunque prefirió no profundizar. Por otro lado, Araminta discutía con su ama de llaves por retrasos en el servicio del té, dejando claro que no toleraría ese comportamiento. La empleada explicó que investigaba sobre Sophie Beck, lo que despertó el interés de Araminta. Al saber que Sophie podría estar con los Bridgerton, comprendió que esa información podría resultarle útil. En el recital de Hyacinth, los niños bailaron con algunos errores, pero la presentación fue satisfactoria. Los padres se mostraron orgullosos. Eloise siguió intentando reconciliarse con sus hermanas sin éxito, mientras Violet observaba con agrado el interés de varios caballeros en Eloise. En el evento, la dama de honor de la reina preguntó a Violet por Benedict, pero ella respondió que no buscaba a nadie. Poco después, Benedict se acercó a Sophie. Cuando ella le preguntó si necesitaba algo, él respondió que ya había encontrado lo que buscaba. Mirándola, la reina llamó a Penélope para expresar su descontento
disgustado con su columna por no incluir nombres ni novedades sobre Benedict. Penélope explicó que, al ser ahora una figura reconocida, el impacto de sus escritos había cambiado, por lo que pidió dejar su columna, pero la reina se negó. En el evento de los Kilmartin, un caballero intentó cortejar a Micaela, pero ella lo rechazó. Jon reprochó a Francesca haber provocado la situación. Arrepentida, Francesca se disculpó con Micaela, quien le recriminó no conocerla. Francesca confesó sentirse inquieta y pensar que su presencia alteraba su hogar. Micaela la tranquilizó, asegurándole que Jon la amaba y que solo se preocupaba por su primo. En un momento de sinceridad, Francesca admitió sentirse desconcertada ante ella y Micaela respondió con comprensión, iniciando un vínculo más cercano. Más tarde, los empleados comentaron la llegada de una nueva vecina, Araminta. Al escuchar el nombre, Sophie se afectó y se retiró. Benedict intentó seguirla, pero Violet lo detuvo. Molesto, él cuestionó la cercanía de su madre con Lord Anderson y se marchó en busca de Sophie. La encontró en una habitación. Sin saberlo, Alice escuchó parte de la conversación. Sophie le dijo que estaba cansada de sus propuestas imposibles y le reprochó haberle pedido ser su amante. Le pidió terminar la situación, ya que le causaba dolor. Benedict respondió que no le importaba ser descubierto y que pensaba en ella constantemente. Finalmente, Benedict confesó sus sentimientos, asegurando que no podía imaginar su vida sin ella y que deseaba encontrar otra forma de estar juntos, aunque su unión pareciera imposible. Sus palabras afectaron profundamente a Sophie. La tensión entre ambos culminó en un momento íntimo, donde dejaron de lado las barreras y expresaron el afecto que habían intentado negar, dando paso a un encuentro cargado de emoción y ternura. De este modo, concluye el episodio. El capítulo 6, titulado El paso del invierno, nos muestra a Benedict despertando junto a Sophie. Sin embargo, en su mirada se percibe la latente preocupación de que su relación secreta sea descubierta. Benedict le asegura que no necesita levantarse tan temprano para trabajar si acepta estar con él. Argumenta que esas labores podrían ser realizadas por alguien más. No obstante, Sophie categoriza lo que sucedió la noche anterior como un error que no debería repetirse jamás. A pesar de todas las excusas que Sophie interpone, Benedict nota que ella no deja de mirarle los labios con deseo. Por ello, la atrae hacia sí sujetándola del vestido para besarla, pero ella lo detiene bruscamente. En ese momento, Benedict le confiesa que la ama, pero para Sophie ese sentimiento no es suficiente. Ella comprende que no pueden estar juntos legalmente. Lo más alto que podría escalar sería a convertirse en una amante embarazada, oculta en una casa en las afueras, y esa no es la idea que ella tiene sobre el amor. Benedict le promete con firmeza que le demostrará que está equivocada, y solo entonces Sophie accede a besarlo una vez más. Más tarde esa mañana, ella señala una fecha en el calendario y murmura que han pasado 8 días, aunque no profundiza en el asunto. Mientras tanto, en la casa Bridgerton, Penélope le confiesa a Lady Danbury su deseo de renunciar a Whistledown, pues ya no se siente la persona adecuada para el trabajo y anhela iniciar un nuevo capítulo en su vida. Sin embargo, ese tipo de decisiones no son fáciles de tomar y, ese mismo día, alguien nuevo llega a Mayfair. Se trata de Lord Penwood, cuya aparición no viene sola, pues está acompañada por la noticia de un casamiento casi secreto del que aún no se conocen detalles. A esto se le suma el regreso inesperado de Anthony, quien ha llegado con su familia a la ciudad, aunque han decidido mantener su presencia en total reserva por unos días. Él tiene planes específicos que no desea arruinar bajo ninguna circunstancia. Por otro lado, Francesca se une a Jon y a Micaela para desayunar. Los tragos de la noche anterior finalmente han logrado limar las asperezas entre ellos, y en la mesa del desayuno ahora solo hay risas compartidas y un poco de jaqueca. De regreso con Benedict, él está decidido a demostrarle a Sophie que puede ser mucho más que un simple mujeriego con demasiado tiempo libre. Por ello, esa mañana se enfoca seriamente en los asuntos oficiales de la casa. Comienza revisando las inversiones y luego se ocupa de las relaciones de negocios que podrían resultar fructíferas para la familia. Mientras esto sucede, Sophie responde con cautela a las preguntas curiosas de sus compañeras, quienes desean saber qué hizo realmente la noche en que supuestamente se enfermó. Esa noche, ella tacha otra fecha en su calendario y ahora se reduce la cantidad de días para que el momento marcado con la X finalmente llegue. En la casa Bridgerton, a Violet le preocupa profundamente que sus hijos descubran su amorío secreto con Marcus. Aunque han sido extremadamente cautelosos, no se siente cómoda ocultándoles algo de tal magnitud. Por suerte para ella, Lady Penwood llega de visita con la intención de hablar sobre la reciente estancia de Benedict en su hogar. Ella alberga la esperanza de que sus hijas hayan sido del agrado del joven y que esto permita forjar un lazo inquebrantable entre ambas familias. Mientras tanto, en la habitación contigua, las hijas de Penwood atraviesan un momento extraño y
bastante incómodo junto a Eloise. Aprovechando que su madre está distraída en la conversación, Rosamund y Posey aprovechan la oportunidad para comer algunas galletas y beber té. Su madre es sumamente estricta con su régimen y las jóvenes se encuentran al borde del desmayo debido a la presión de sus corsés. En ese instante, Lady Penwood menciona que se vio afectada por la guerra de las sirvientas, lamentando la pérdida de una empleada que consideraba decente. Justo entonces, Sophie entra en la habitación, pero se escapa en absoluto silencio antes de ser notada. Para añadir drama a su relato, Lady Penwood critica el nombre de su antigua empleada y la acusa falsamente de haber robado unos broches con diamantes, asegurando que su enorme corazón le impidió entregarla a los jueces. Violet escucha pacientemente el relato, pero cuando nota que la situación se torna incómoda, le hace una señal a uno de los sirvientes para que intervenga y los rescate de ese momento. Intentando proteger su secreto, Sophie se oculta en su habitación, pero Violet llama a su puerta solo unos minutos después. Ella le confiesa que ya conoce su procedencia, por lo que Sophie no tiene otra opción más que revelar la verdad. Le explica que tras 7 años de arduo trabajo realizando las tareas de 4 empleadas, jamás recibió pago alguno. Cuando finalmente la echaron, tomó unos broches que resultaron ser falsos, razón por la cual terminó vagando por las calles hasta que Benedict la encontró. Violet la detiene y le asegura que no necesita escuchar más, pues siempre supo que Lady Penwood no era una buena persona. Acto seguido, le entrega la carta de recomendación que Sophie le había solicitado, aclarando que lo hace solo porque ella se la pidió y no porque desee que se marche. Violet no quiere que se vaya, pero Lady Penwood ha regresado decidida a encontrarla. Por su propia seguridad, lo mejor será que acepte ese empleo en otro lugar. Al bajar a la sala, Violet se encuentra con su amado hijo Anthony. Ella lo abraza con profunda emoción y le pregunta por Kate y Edmond, pero su hijo le revela que ellos llegarán apenas el fin de semana. Anthony le pregunta a su madre por qué tanta insistencia con su carta, y ella le habla sinceramente sobre los problemas que está teniendo con sus hermanos. Esa noche, los hombres Bridgerton se reúnen para compartir un trago. Una vez que están solos, Anthony decide omitir los rodeos y habla directamente con Benedict. Le confiesa que sabe de sus desvaríos con la sirvienta y le advierte que es momento de ponerles fin, pero él se niega rotundamente. En casa, Sophie continúa tachando los días en su calendario, mientras que en la sala principal, Penélope recibe la inesperada visita de Lady Cowper, quien ahora resulta ser la nueva Lady Penwood y ha acudido para presentarse formalmente. Ella desea que Penélope escriba sobre su triunfal regreso, pero antes quiere disculparse por todos los agravios anteriores. Admite que no han sido precisamente amigas, pero espera que eso cambie y les entrega una invitación como ofrenda de paz. Para Portia, este baile suena como la oportunidad perfecta para recolectar los mejores chismes de la temporada, pero Penélope debe hacer un gran esfuerzo para no vomitar ante la hipocresía. De vuelta con Sophie, ella comienza a sentir náuseas repentinas. Intenta culpar al estofado del cocinero, pero Hazel sabe que eso no puede ser cierto, ya que Sophie suele comerse 2 platos cada vez que él lo prepara. Esa noche, Benedict prepara una sorpresa especial para ella. Ha decorado el invernadero con esmero para mostrarle algo importante. Ha mandado a preparar una mansión en las afueras para que puedan vivir juntos por siempre. A él no le interesa la alta sociedad y solo desea estar a su lado. Afirma que sus hermanos pueden cargar con los títulos nobiliarios, pues su único deseo es envejecer junto a ella y nada más. Sophie le responde que no se conocen lo suficiente como para convivir como pareja, pero Benedict le asegura que tendrán todo el tiempo del mundo para descubrirse y que pueden comenzar ahora mismo. En ese momento de vulnerabilidad, Sophie le confiesa que es una hija ilegítima y que jamás podría ser una esposa digna para un hombre como él. Sin embargo, a Benedict no le importa ese detalle, la ama profundamente y no le interesan las antiguas leyes escritas por hombres que no comprenden el amor verdadero. Tras sus palabras, la besa y le pide que conserve el dibujo de su futuro hogar, donde imagina pasar el resto de sus días amándose y criando a sus hijos. Sophie regresa a su cuarto con la esperanza renovada de un futuro junto a él. A la mañana siguiente, la reina recibe la invitación al baile de la flamante Lady Penwood, pero Carlota lo considera un insulto y ordena que nadie de su palacio asista a semejante circo. En ese momento, Alice interrumpe con una ingeniosa idea. Si la reina fingiera considerar su asistencia al baile, está segura de que Lady Penwood presumiría el hecho ante toda la alta sociedad. Sin embargo, si por alguna razón decidiera no asistir en el último minuto, la avergonzaría públicamente y enviaría el mensaje perfecto de venganza por su parte. A la reina Carlota le agrada la propuesta y gracias a esto, Alice comienza a ganarse su favor poco a poco. A la mañana siguiente, la mansión Bridgerton se llena con la presencia de toda la familia, quienes se han reunido para dar la bienvenida a Kate, la
la esposa que Anthony conoció en la India. Kate se muestra sumamente amable y les comenta a todos que no llegó a conocer a la antigua Lady Cowper, sugiriendo que quizás deberían darle una oportunidad. No obstante, el resto de la familia le relata cómo solía comportarse en los bailes y le describen su actitud desagradable. Desde el pasillo, Benedict observa al bebé de Anthony y no puede evitar experimentar una sensación extraña. Lady Danbury le dice que no se preocupe, asegurándole que él también traerá pronto esa misma dicha a la familia. En ese preciso instante, Sophie aparece en escena y él es incapaz de ocultar su sonrisa. Mientras tanto, en la mansión Penwood, los preparativos para el baile avanzan. Todo está decorado en rosa y dorado, colores inusuales que encajan con el estilo que Lady Penwood desea proyectar. En casa, Eloise le confiesa a su hermana menor que tiene una idea para colarla en el baile, pero para lograrlo necesitarán utilizar el segundo carruaje y conseguirle algún atuendo que la haga pasar inadvertida esa noche. En el salón, todos comentan que la celebración es en honor a la reina, aunque ella no aparece por ningún lado. Araminta recorre los pasillos con evidente desprecio. El tono rosa le resulta vomitivo, pese a que a sus propias hijas parece agradarles la elección. Unos minutos después, Eloise llega al evento acompañada por su hermana, quien va vestida de sirvienta. La joven está fascinada por el despliegue del baile y la propia Lady Penwood les da la bienvenida. Sin embargo, justo en ese instante, alguien murmura entre dientes que la reina no ha llegado, y varios invitados se ríen en secreto, provocando que la anfitriona se marche profundamente avergonzada. En la pista de baile, Marcus se toma un momento para bailar con Violet, pero ella aún no se siente lista para mostrar sus sentimientos en público y le pide que tengan una reunión privada más tarde. Antes de que Marcus pueda insistir, Benedict aparece y Violet se retira para hablar con él seriamente. Quiere saber si finalmente ha tomado una decisión sensata. Debe dejar a Sophie en paz por su propio bien. Ella debe alejarse de ese lugar o podría verse envuelta en problemas de los cuales él no podrá protegerla. Afuera, Francesca y John finalmente se juran amor eterno, pero adentro sucede algo mucho más interesante. Justo cuando Lady Penwood se disponía a dar su discurso, Penélope da una orden silenciosa y varios hombres reparten la última edición de Lady Whistledown. En sus líneas, Penélope se despide de sus lectores agradeciéndoles el apoyo, pero anuncia que ha llegado el momento de iniciar un nuevo capítulo en su vida. Por lo tanto, ahora deberán conseguir sus chismes a la vieja usanza. Tras ese momento liberador, pasamos a uno más sombrío. Anthony confronta a su hermano y le hace ver las crudas consecuencias de sus decisiones. Le advierte que si sigue adelante con el plan de mudarse a una mansión en las afueras con la sirvienta, su vida cambiará para siempre. Serán ridiculizados y desterrados, no solo él, sino también sus futuros hijos, ni siquiera su madre. Con todo el amor que le profesa, podrá salvarlo del destino que se está labrando con su insensato amorío. Anthony le suplica que recupere la cordura y termine con esto antes de que sea demasiado tarde, pero Benedict se niega a escuchar razones. Por desgracia, quien sí escuchó toda la conversación fue Sophie. Ella regresa destrozada a su habitación y quema el dibujo de lo que sería su futuro hogar. Luego, Sophie toma la carta que escribió para Burrow y se prepara para enviarla. Es momento de marcharse lejos y comenzar de cero. Se siente una tonta por haber creído que ese sueño de amor bonito sería posible en un lugar como aquel. A la mañana siguiente, Marcus acude para hablar finalmente con Violet sobre el futuro de sus sentimientos. Ella intenta terminar la relación en buenos términos, pero Marcus no se lo permite y le confiesa que la ama profundamente. Le asegura que su propósito no es alejarla de sus hijos ni reemplazar a su difunto esposo en su corazón, sino simplemente estar con ella, sea cual sea su decisión final. Violet se conmueve ante sus palabras y acepta convertirse en su esposa, consolidando así una unión que hasta entonces era un secreto. Mientras tanto, en el invernadero, Sophie le pide a Benedict que guarde silencio mientras ella habla. Le informa que su periodo regresó anoche, por lo que no debe preocuparse por un embarazo. Además, le comunica que ha aceptado un trabajo en la nueva mansión Penwood y que ese será su último día allí. Le confiesa que fue una ilusa al pensar que su historia funcionaría, pero se niega a ser la villana que lo aleje de su familia. Con el corazón roto, Sophie le dice adiós y al cerrar la puerta se desploma en llanto. Por otro lado, Francesca, quien desbordaba felicidad junto a Micaela y John, sufre un golpe devastador. Al ir a buscar a su esposo para cenar, encuentra su cuerpo sin vida en la cama. Continuamos con el capítulo 7 titulado El Más Allá. El episodio abre con un silencio pesado que cubre la casa de los Bridgerton. Entre telas negras y arreglos florales sobrios, Sophie Beckett coordina discretamente los preparativos del funeral de Lord Kilmartin. Aunque forma parte del servicio, su presencia resulta serena, casi indispensable, como si entendiera el lenguaje del duelo mejor que nadie. La familia entera viste de luto. La ausencia de Anthony Bridgerton al frente de la ceremonia es notoria. El peso de las palabras resulta demasiado grande incluso para él.
él. Es entonces cuando Benedict Bridgerton da un paso al frente para pronunciar unas palabras en honor al difunto, intentando sostener la dignidad familiar en medio del dolor. La pérdida deja a Francesca como una viuda demasiado joven, una imagen que conmueve a todos los presentes. Francesca permanece junto a la madre de Lord Kilmartin y a Michaela Stirling, recibiendo el pésame con una compostura casi inquietante. Agradece, asiente, responde, pero su mirada está en otra parte. Se aferra a la atención de los invitados como si ocuparse de ellos pudiera distraerla del abismo que se abre bajo sus pies. Habla con torpeza, sonríe cuando no corresponde, está ahí pero no está. Cuando su hermana menor intenta acercarse para ofrecerle consuelo, la presión termina por sobrepasarla. Sophie percibe el quiebre antes que nadie. Con delicadeza propone retocar su peinado, una excusa elegante para alejarla del murmullo y conducirla a la intimidad de los aposentos. En la quietud del piso superior, lejos de las miradas, ambas comparten algo más que palabras. Sophie habla de la muerte de su padre y del largo proceso de aprender a respirar de nuevo después de perderlo. Confiesa cómo encontró consuelo llevando siempre consigo el collar de su madre, como un ancla al amor que permanece incluso cuando la persona ya no está. Pero al mencionarlo, descubre que el collar ya no cuelga de su cuello. El detalle la desestabiliza más de lo que deja ver. Francesca, agradecida por la sinceridad y el consuelo inesperado, logra recuperar algo de aire. Desciende nuevamente al funeral con una serenidad frágil, mientras Sophie permanece inquieta, tocando instintivamente el espacio vacío donde antes descansaba el collar. Lejos de allí, en la residencia de Lady Araminta Ganningworth, el ambiente no es de duelo sino de resentimiento. Araminta conversa con sus hijas sobre el funeral de los Bridgerton y la humillación de no haber sido invitadas. Para ella, la exclusión es una afrenta social imperdonable. Rosamund no logra ocultar su frustración por no haber conquistado el afecto de Benedict Bridgerton. Sin embargo, su madre la consuela recordándole que al menos cuenta con otro pretendiente, una oportunidad que no debe desperdiciar. Entonces surge una pregunta aparentemente casual: ¿dónde trabaja actualmente Sophie Beckett? La otra hija responde con una calma demasiado ensayada, asegurando no saber nada. La mentira es evidente, pero efectiva. Al caer la tarde, la tensión cambia de escenario. En el exterior de la casa Bridgerton, entre sombras alargadas y aire frío, Sophie y Benedict coinciden a solas. No intercambian grandes confesiones, pero el silencio entre ellos es denso, cargado de lo que ninguno se atreve a pronunciar. Benedict parece inquieto ante la posibilidad de que Sophie abandone su empleo. Hay en él una vulnerabilidad nueva, casi peligrosa, como si su cercanía desarmara algo que siempre creyó firme. La atracción ya no puede disfrazarse de cortesía. Sophie, consciente del abismo social que los separa, mantiene la compostura, pero sus miradas dicen más de lo que deberían. Se despiden con una formalidad que no engaña a nadie. Es un adiós que suena definitivo, como si ambos presintieran que el destino no suele ser amable con los amores imposibles. Y mientras la noche cae sobre Londres, el duelo por el pasado comienza a entrelazarse peligrosamente con el deseo de un futuro incierto. Francesca y Michaela comparten un momento frente a la chimenea. Michaela intenta animarla proponiendo una despedida al estilo escocés, una celebración emotiva y luminosa para honrar a su esposo. Francesca, todavía atravesada por el dolor, estalla. La idea le parece una falta de respeto, casi un espectáculo absurdo frente a una muerte irreversible. Michaela, desconcertada y herida, se retira sin saber cómo acercarse a ella. Mientras tanto, Sophie busca desesperadamente el collar de su madre. Revisa habitaciones, pregunta a sus compañeros del servicio y no obtiene respuestas. Una de sus colegas insinúa que quizá la pérdida sea una señal, una advertencia para no regresar a la casa Penwood. La idea queda flotando, inquietante. En otro punto de la casa, Penélope y Eloise acompañan a Francesca. Perciben su tensión constante hasta que, en un momento de quiebre, Francesca confiesa que cree estar embarazada. La noticia provoca una reacción inmediata de alegría, pero ella les pide absoluto silencio. No está preparada para que nadie más lo sepa. La escena cambia a la reina Charlotte junto a Agatha. Conversan sobre el viaje próximo de Agatha, quien intenta tranquilizarla asegurando que no la dejará sola y que mantendrán contacto constante. Sin embargo, la reina no parece convencida. La soledad se impone más allá de las promesas. Benedict enfrenta a su madre en una discusión cargada de emoción. Explota confesando que la persona que ama pertenece a una clase social baja. Le recuerda que siempre les enseñó a casarse por amor, pero la confronta con una pregunta incómoda. Si su padre hubiera sido de clase baja, ¿habría sido todo igual? La referencia a Sophie es clara. Lady Bridgerton queda sola, afectada por el peso de esas palabras. Sophie continúa buscando el collar, ahora por toda la casa Bridgerton, hasta que es sorprendida por Lady Bridgerton. Con delicadeza, esta le pregunta si su deseo de marcharse tiene que ver
comer con Benedict. Le señala que su educación y su facilidad para los idiomas no son comunes en una sirvienta y sugiere que tal vez huye de algo. Sophie lo niega todo, afirmando ser solo una empleada más. Lady Bridgerton, sin insistir, le dice que ojalá el mundo fuera distinto. Sophie se retira en silencio. Eloise se enfrenta a su hermana menor, que destruye su habitación en un ataque de angustia. Grita que no quiere debutar, que no le ve sentido a un futuro que puede terminar abruptamente en muerte, como le ocurrió al esposo de Francesca o a su propio padre. Asegura que ahora entiende que Eloise siempre tuvo razón. Eloise queda paralizada ante la gravedad de lo que escucha. Más tarde, Sophie se cruza con un compañero del servicio que le cuenta que ha perdido su empleo. Los dueños estaban desesperados por reemplazarlo. Él le habla de una oportunidad de trabajo en América y le dice que, si quiere tomarla, debe embarcar en 3 días. Sophie queda sin palabras. En otra escena, Francesca se encuentra con Benedict y un representante de la corona. De forma abrupta, Francesca menciona su posible embarazo. El funcionario insiste en que debe ser examinada por un médico. Ella se resiste, pero la presión aumenta. Benedict estalla, negándose a que se someta a algo que, aunque sea una exigencia social, resulta invasivo. Finalmente, Francesca acepta. El examen se realiza en un ambiente de profunda incomodidad y desde la distancia. Queda claro que las noticias no son alentadoras. Benedict descarga su furia en su oficina, rompiendo objetos. Sophie escucha y entra. Se encuentran una vez más. Él confiesa que ha sido una semana insoportable y que cada vez que la ve siente que es la última. Sophie no discute. El silencio lo dice todo. Se toman de las manos, se miran. Él intenta besarla, pero ella se aparta. La conexión es innegable, pero ella se va sin mirar atrás. Francesca se derrumba junto a su madre. Llora, grita y se culpa por no haberle dado nada a su esposo, por no haber podido continuar su linaje. Se compara con su madre, rodeada de hijos, y se siente vacía. Ambas caen al suelo completamente rotas. Más tarde, Lady Bridgerton observa el retrato de su difunto esposo y conversa con su sirvienta de mayor confianza. Ella le recuerda que los padres no siempre tienen respuestas y que, muchas veces, lo único que los hijos necesitan es ser amados. Esa misma noche, Lady Bridgerton bebe con Benedict. Hablan del amor, del dolor y de las renuncias. Ella es clara. Si decide estar con Sophie, deberá abandonar su comodidad, quizá mudarse al campo, vivir lejos de su familia y comunicarse solo por cartas. Pero si ese amor es real, debe luchar por él antes de que sea tarde. Le promete que, se case o no con Sophie, nunca dejará de amarlo. Le pide que piense bien su decisión, recordándole que todos, al final, mueren. Finalmente, Lady Araminta Gunningworth sale con sus hijas rumbo a la costurera. Sugiere que Posey se quede en casa, mencionando que después investigarán si hay novedades sobre Sophie y unos broches desaparecidos. En cuanto se queda sola, Posey escapa para advertir a Sophie. Planean acusarla de robo. Sophie escucha, reflexiona, pero le pide que se vaya antes de que la descubran. Posey le dice que la admira y reconoce la crueldad de su madre. Se despiden con una gratitud silenciosa. Benedict encuentra a Francesca en uno de los salones. Ella finalmente se quiebra frente a él, consumida por la culpa de no haberle dado un heredero a su difunto esposo. Benedict no intenta convencerla con palabras. En cambio, se sienta al piano y comienza a tocar una pieza que ambos asociaban con su infancia. La melodía suaviza el ambiente. Poco a poco, intentan animar a su hermana menor, recordando que aún existe luz incluso en medio del duelo. Más tarde, Francesca reflexiona y decide buscar a Michaela Sterling. Con serenidad, le da a entender que quiere honrar la vida de su esposo tal como ella lo había sugerido, celebrándolo. Michaela comprende de inmediato. Una sonrisa compartida sella el acuerdo. En paralelo, Posey enfrenta a su madre, Lady Araminta Gunningworth. Araminta, dominada por la rabia, recuerda la muerte de sus 2 esposos y se convence de que carga con una maldición. En su mente, Sophie es la raíz de todos sus infortunios. Está decidida a encontrarla y destruirla. Sin querer, Posey revela que Sophie planea irse a América, asegurando que pronto estará lejos de sus vidas. Araminta la abraza con una calma inquietante, como si ya hubiera tomado una decisión. La conmemoración de John Kilmartin se transforma en una velada inesperadamente cálida. Hay música, risas contenidas y recuerdos compartidos. Uno a uno, los presentes evocan anécdotas con afecto. Francesca escucha en silencio hasta que pide la palabra. Comienza hablando desde el dolor, pero poco a poco sus recuerdos cambian de tono. Reconoce que lo vivido junto a él fue más grande que la pérdida misma. Sonríe entre lágrimas. La rodean en un abrazo colectivo. Michaela rompe la solemnidad, iniciando el tradicional baile del ciervo. La tensión se disuelve en alegría. En medio del bullicio, las miradas entre Francesca y Michaela se sostienen un segundo más de lo necesario. Benedict, sin embargo, se aparta de la celebración. Lleva consigo un antiguo collar perteneciente a la abuela de Lady Bridgerton. Al revisar objetos guardados, encuentra también el collar perdido de la madre de Sophie. La coincidencia lo sacude. Sin entender del todo, comienza a revisar sus dibujos antiguos. Aquella misteriosa mujer plateada cobra sentido. Todas las piezas encajan. Sophie siempre estuvo frente a
a él. Desesperado, interroga a los empleados sobre su paradero. Una criada le revela que Sophie partirá hacia América en pocos días. Benedict queda helado. Sale corriendo sin medir consecuencias. Al mismo tiempo, Sophie abandona la casa Bridgerton con melancolía. Antes de poder alejarse, es interceptada por su madrastra, Lady Araminta, quien la acusa formalmente de haber robado los broches familiares. Las autoridades la detienen sin darle oportunidad de defenderse. Araminta observa la escena con una satisfacción contenida, convencida de haber cumplido su propósito. Cuando la policía se la lleva y Araminta se retira, Benedict aparece, gritando el nombre de Sophie. Pero llega demasiado tarde, no vio a Sophie. La imagen se congela en su desesperación. El capítulo final se titula Bailen en el campo y comienza con una imagen verdaderamente desgarradora. Sophie es arrojada a una celda tras ser acusada de robo. En medio de su desesperación, ella le suplica al guardia que se comunique con Alfie Burrow, convencida de que él podrá aclarar todo este terrible malentendido. Sin embargo, el guardia decide decirle las cosas como son y le advierte que la persona que la ha denunciado posee una influencia inmensa. Si Sophie decide involucrar a otros en su defensa, debe tener muy en cuenta que los perjudicará de forma notable. De hecho, es muy probable que termine encerrados junto a ella. Ante tal amenaza, Sophie se retracta de inmediato y le pide al hombre que olvide sus palabras anteriores. A la mañana siguiente, las invitaciones para el baile de la reina llegan a las puertas de todas las familias de la alta sociedad. A pesar del revuelo, Francesca no está de humor para celebraciones. Su luto por John permanece intacto y llora amargamente cada noche. La invitación especifica que el evento será en honor a Lady Danbury, quien ha decidido emprender un nuevo camino bajo la bendición real. Mientras tanto, en casa de Araminta, Rosamund finalmente se ha comprometido con Lord Stopper. Aunque los aires de boda inundan el hogar, su madre se retira rápidamente para atender asuntos importantes. En ese preciso instante, sus hijos descubren finalmente lo que su madre le ha hecho a Sophie y deciden ponerse de su lado. Posey se atreve a contrariar abiertamente a Araminta para defenderla, pero su madre le ordena con furia que no mencione el nombre de esa ladrona nunca más en esa casa. Mientras tanto, cuando el chisme sobre la situación actual de Sophie llega a la residencia Bridgerton, Hazel intenta decirles dónde se encuentra realmente. Sin embargo, Benedict está convencido de que ella ha huido a América. Todos discuten acaloradamente y nadie le permite hablar, hasta que la intervención de Wilson logra que la familia guarde silencio para escuchar lo que la sirvienta tiene que decir. En la cárcel, Araminta tortura a Sophie con palabras hirientes, pero está dispuesta a ofrecerle un trato desesperado. Le advierte que podría acusar a los Bridgerton de haberla escondido en su mansión, lo cual los afectaría gravemente. Menos de una hora después, Sophie es procesada en el juzgado por robo y por ser una impostora. El juez está a solo 2 segundos de condenarla a una vida en prisión cuando Benedict irrumpe en la sala para defenderla. A su espalda llega su madre, quien otorga su voto de confianza a Sophie, asegurando que es una empleada modelo por la que ellos pueden responder. Aunque el juez ofrece una fianza y el pago de los broches, Araminta no se rinde en su deseo de verla presa, por lo que los Bridgerton se ofrecen a llevar el caso a juicio. Dadas estas condiciones, Sophie es liberada bajo el cuidado de los Bridgerton. No obstante, si no logran resolver este asunto de forma privada en el plazo de una semana, se enfrentarán a un juicio con todo el peso de la ley. Araminta los amenaza directamente con un ultimátum: o Sophie termina en prisión o ella misma llevará el chisme al Palacio Real, revelando que una ladrona vivió bajo el techo de los Bridgerton y se hizo pasar por un miembro de la alta sociedad para seducir a su hijo durante el baile de máscaras. Pase lo que pase, asegura que Sophie recibirá su merecido, ya sea por la justicia ordinaria o bajo el severo juicio de la reina. En el camino de regreso a casa, Violet contempla diversas soluciones para este predicamento, pero ninguna resulta sencilla. Sabe perfectamente que si el secreto de esa relación sale a la luz, las consecuencias serán desastrosas para toda la familia. Odia admitirlo, pero Araminta los tiene contra la pared. Al llegar a la mansión Bridgerton, a Sophie se le asigna una habitación justo frente a la de Benedict. En cuanto logran quedarse solos, ella se disculpa profundamente por haberle mentido. Confiesa que no podía soportar la idea de que la mujer que él tanto buscó no fuera, en realidad, una noble. Ante esto, Benedict le confiesa que se enamoró de ella en la mascarada no por la apariencia que proyectaba, sino porque ella fue la única capaz de verlo tal como es realmente. Esa noche, Violet busca el apoyo de Lady Danbury para lidiar con este asunto. Sin embargo, aunque la historia del príncipe y la sirvienta sea una buena fábula, no cree que la reina Carlota sea capaz de otorgarles su bendición en un caso como este. El problema principal es que Sophie es una hija ilegítima. En tales circunstancias, lo mejor que podrían hacer es marcharse a vivir juntos al campo, pero el hecho de que el escándalo pueda hacerse público dificulta enormemente las cosas. Mientras tanto, en la habitación de Benedict, Sophie ha logrado escabullirse para hablar con él en privado.
pasado. Ella le confiesa finalmente que su padre era el sexto conde de Penwood. No sabe si esta información podrá ayudar a su caso, pero se siente aterrorizada por lo que pueda suceder. Cuando su padre murió, Araminta le aseguró que no le había dejado nada en su testamento, pero Benedict le pregunta con suspicacia si alguna vez llegó a ver el documento original. Es él quien le señala que Araminta la desprecia y lo ha hecho desde el primer día. Debe existir una razón poderosa para ello. Si en realidad su padre le dejó algo, esto debió ser lo suficientemente valioso como para ganarse el odio eterno de esa mujer. Sophie llora amargamente, sintiéndose estúpida por su ingenuidad, pero Benedict la besa con ternura y le jura que la ama con todo su corazón. Él la apoyará incondicionalmente para descubrir de una vez por todas el secreto de su pasado. En una semana se decidirá su destino. Ese es el tiempo exacto que tienen para descubrir la verdad. Sin embargo, en este momento tienen asuntos mucho más urgentes de los que encargarse. Su siguiente beso escala rápidamente hacia algo más profundo y terminan compartiendo la tina durante horas, en una escena cargada de una sensualidad que los seguidores han esperado a lo largo de 4 temporadas completas y que, hasta ahora, solo conocían a través de las páginas del libro. A la mañana siguiente, Sophie se pone manos a la obra y le pide a Eloise que la ayude a infiltrarse en la casa Penwood. Eloise acepta distraer a la nueva Lady Penwood el tiempo suficiente para que Sophie pueda localizar el testamento. En su camino, Sophie se topa con Alfie y en cuestión de segundos le revela sus sospechas sobre las mentiras de Araminta. Si logra encontrar ese documento, quizás pueda fortalecer su caso y evitar la prisión. Mientras tanto, en casa, a Violet le parece una curiosa jugarreta del destino que la mujer de plateado resultara ser Sophie. Benedict, sin embargo, está profundamente preocupado por lo que pueda suceder. Admite que ha decepcionado a su madre muchas veces, pero fallarle a ella no le asusta tanto como fallarle a Sophie. Sabe que el amor de su madre es incondicional, mientras que con Sophie todo es mucho más frágil y complicado. De vuelta en la mansión Penwood, Sophie y Alfie logran entrar en la oficina de la casa y localizan el escritorio del difunto señor Penwood, pero se topan con un cajón cerrado para el cual no tienen llave. Por suerte, Irma aparece de improviso y les revela que las llaves se encuentran en la gaveta de atrás. Sin embargo, advierte que hay docenas de ellas y que necesitarán bastante tiempo para probarlas. Ese es el tiempo que Eloise intenta ganar, aunque soportar a la señora Cowper no le resulta nada fácil. Finalmente, Sophie logra abrir la caja y descubre que Araminta recibía 4.000 libras adicionales al año por ella. Esa era la verdadera razón por la cual la mantuvo bajo su techo durante todos esos años. Lo siguiente que lee es mucho más revelador. Su padre cumplió su palabra y les dejó una dote por igual a las 3, a Rosamund, a Posey y a ella. No obstante, Araminta ha estado robando la parte de Sophie sistemáticamente. Aunque este hallazgo no la convierte en una noble, es la prueba definitiva de que Araminta es mucho más ladrona de lo que Sophie podría ser en toda su vida. Al regresar a casa, Benedict tiene noticias para ella. Alice está de su lado y juntos intentarán convencer a la reina para que bendiga su relación. Pero para lograrlo, Sophie debe asistir al baile de la reina. Una vez que consigan un vestido, él le explicará todos los detalles del plan. Esa noche, toda la alta sociedad se reúne en el Palacio Real bajo la mirada de Araminta, quien ya tiene un plan trazado. Primero se encargará de que todos se enteren del compromiso de su hija y acto seguido hablará con la reina para denunciar a Sophie. Mientras tanto, Sophie aguarda en un carruaje a las afueras junto a Benedict, esperando a que Alice les consiga una ventana de tiempo para infiltrarse en el palacio. La entrada resulta ser más sencilla de lo previsto y pocos minutos después ya se encuentran dentro del recinto. Por su parte, Eloise se acerca a Posey para elogiar su vestido y reafirmar que hizo lo correcto al defender a Sophie. Le recuerda que es fundamental tener un criterio propio. Aunque sabe que su madre es una mujer muy convincente, le recalca que se trata de su propia vida y debería poder opinar sobre su destino. Motivada por estas palabras, Posey recibe el impulso final de Eloise para hacer algo que realmente desea: sacar a bailar a Lord Barnaby. Es algo que su madre desaprueba tajantemente, pero como Araminta está ocupada, Posey aprovecha su oportunidad. En ese momento, Alice aparece y le informa a Araminta que la reina desea verla en privado. Sin embargo, todo es una trampa y termina en una emboscada frente a Sophie y los Bridgerton. Allí, Sophie le revela que ha leído el testamento. Araminta no solo le robó su dote, sino que ha estado desfalcando a la familia por años, quitándoles dinero incluso a sus propias hijas. Lord Stopper no planea casarse con Rosamund por amor. En realidad, ella le pagó una suma considerable utilizando la dote de Posey para asegurar el compromiso. Ahora, Posey corre el riesgo de quedarse sin nada simplemente por ser la hija menos favorita. Ante la confrontación, Araminta estalla en gritos acusando a Sophie de haberle robado el amor de su esposo. Asegura que él amaba a su hija ilegítima mucho más que a sus hijas legítimas y que ella no podía permitir semejante desplante. Sin embargo, en ese preciso instante, Araminta se da cuenta de que acaba de admitir varios crímenes
crímenes castigados con la cárcel. Si ella decide delatarlos ante la reina, ellos harán exactamente lo mismo con ella. Sophie no puede ser condenada por tomar unos broches que, según el testamento, le pertenecían por derecho, pero Araminta sí podría pudrirse en una celda por desfalco. Si existe un momento para pactar una tregua y evitar el escrutinio de la opinión pública, es este. Unos segundos después, Alice trae a la reina y Benedict presenta formalmente a Sophie utilizando el apellido de su padre. Ante la presión y las amenazas, Araminta termina admitiendo que Sophie lleva el apellido noble del primo de la reina, su difunto esposo, cerrando así el asunto. Con la derrota aceptada, Araminta accede a devolverle a Sophie todo lo robado y a repartir las propiedades de forma equitativa, tal como estipula el testamento. Cuando Lord Stopper se entera de que la dote por su matrimonio será mucho menor de lo pactado, cancela el trato de inmediato, dejando a Rosamund sin esposo. Sin embargo, Posey sí está encontrando la felicidad, pues se está enamorando genuinamente de Barnaby. Ahora que el rumor sobre la sirvienta y el príncipe ha sido aclarado, Benedict camina con Sophie directamente hacia la pista de baile. Ella se roba todas las miradas, no solo por su deslumbrante belleza, sino por haber capturado finalmente al soltero más codiciado, de quien nadie esperaba un compromiso formal. Para sorpresa de todos, Benedict saca un anillo de su bolsillo y le hace la propuesta allí mismo, frente a la alta sociedad. Sophie acepta emocionada y el baile queda consagrado por la felicidad de la pareja. Desde sus asientos, la reina Carlota y Agatha recuerdan los años compartidos y celebran que su apuesta finalmente tendrá una ganadora. Entre risas y lágrimas, la reina admite que la extrañará profundamente cuando se marche. La cuarta temporada concluye con Micaela abandonando a Francesca a mitad de la noche por temor a sus propios sentimientos, mientras Sophie recibe el amor que merece. Por otro lado, Penélope descubre con asombro una nueva publicación de Whistledown que ella no escribió. En una escena postcréditos, asistimos a la boda de Sophie, quien camina al altar acompañada por Alfie, rodeada de todos aquellos a quienes consideró su verdadera familia. Con un beso, sella su compromiso con Benedict y la historia llega a su final, al menos por ahora.